Hola a todos, mi nombre es Asisa Divelo, soy psicóloga clínica con casi 20 años de experiencia en el ámbito clínico y en otros ámbitos y tengo algunas especialidades y hoy les quiero hablar de algo muy bonito y que me apasiona mucho, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, específicamente tengo esa especialidad y además me formé en el ámbito de salud hospitalario y específicamente dentro del área de oncología. Entonces, una de mis áreas de interés también tiene que ver con las evidencias científicas sobre las técnicas de gestión del estrés, específicamente la meditación y las técnicas de relajación. Y me gustaría hablarles de las consideraciones a tener para las personas que han transitado o están transitando una enfermedad oncológica, por qué no también a los familiares y su entorno, así como para las personas que trabajan en ese ámbito. Así que vamos a empezar. La NIE es un paradigma de comprensión de los procesos de salud y enfermedad y del ser humano como una unidad holística. Posee evidencia científica sobre las diferentes modulaciones entre los sistemas. ¿Qué es esto? La ciencia descubrió, lo que dice la ciencia es que nuestros pensamientos y nuestras emociones operan a nivel del sistema nervioso, generando una química cerebral. Pero ¿qué pasa? Esa química cerebral no está circunscrita a esa área, a esa zona, no queda solo dentro del área cerebral, sino que circula por todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué circula por todo nuestro cuerpo? Porque se descubrió que existen células receptoras para las otras células de los otros sistemas en todos los sistemas. Esto quiere decir que antes que se creía que los sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico funcionaban solos, aislados, funcionaban de manera aislada, ahora se sabe que cada uno de los sistemas tiene receptores de las células de los otros sistemas, con lo cual hay una comunicación que está intermodulada, ¿vale? Eso es bien importante y cambia mucho la perspectiva de la medicina. Los estudios científicos demostraron que las vivencias de estrés afectan indudablemente al sistema inmunológico. Pero, ¿qué es una vivencia de estrés? Muchas veces se cree que las vivencias de estrés son grandes shocks o grandes eventos traumáticos. Y no es así. La vivencia de estrés se define también básicamente como periodos prolongados de insatisfacción de necesidades y de situaciones desfavorables. Entonces, ¿qué pasa? Las hormonas segregadas en grandes cantidades, las hormonas del estrés como son la adrenalina y el cortisol, cuando son segregadas de manera en grandes cantidades, producen fallas y alteraciones en los diferentes sistemas. Y en este caso, específicamente, estamos hablando del sistema inmunológico. Entonces, en el caso del sistema inmunológico, lo que hay es cuando hay una imposibilidad de identificar las células malignas y por lo tanto de destruirlas, se instala lo que es el proceso oncológico. Por lo tanto, para la psicoterapia integrativa es fundamental la identificación de los factores de estrés, no solo en la génesis de la enfermedad, sino también en el mantenimiento y en la exacerbación y por unas posibles recaídas. Entonces, ¿de qué manera nosotros identificamos las causas, los factores de estrés? Nosotros los vamos a identificar a través de una estrategia diagnóstica con diferentes técnicas en donde vamos a básicamente a centrarnos en la mirada a través de las 5 dimensiones del ser humano. Entonces vamos a observar la dimensión cognitiva, cuáles son los factores de estrés en la dimensión cognitiva, en la dimensión biológica, en la dimensión de la psicoemocional vincular, en la dimensión socioecológica ambiental en el entorno y en la dimensión espiritual, llamada también trascendental, que tiene que ver con el sentido de vida y con un área de sentido de vida de la persona. Para unas personas puede ser algo religioso, para otras personas puede tener que ver con la espiritualidad, sin una religión apegada, con una creencia o
básicamente con el sentido de la vida. Entonces, esta identificación de los factores de estrés lo vamos a hacer, como dije, multidimensionalmente en esas 5 dimensiones y a su vez atravesada por lo que se llama la convergencia temporal, que es el pasado, presente y futuro, porque nosotros somos personas que contamos una historia sobre nosotros mismos y sobre nuestro presente, sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro también. Contamos una historia de cómo va a ser nuestro futuro. Entonces, en base a cómo hayamos vivido el pasado, nosotros resignificamos este pasado en el presente y también las expectativas que tenemos al futuro es como nosotros hoy vivimos el presente y cómo vamos creando nuestra realidad. Entonces, es importante explicarles también que previo a esta fase de diagnóstico, hacemos una fase didáctica que es bien importante y que esta fase no solo se limita al primer encuentro, sino que se mantiene durante todo el tratamiento, que es en el momento en donde entendemos y explicamos a la persona un montón de cuestiones que van a potenciar la salud, ya sea porque van a potenciar, a mejorar los hábitos en los diferentes, por ejemplo, niveles como son las conductas basales como el dormir, la alimentación, la nutrición, la eliminación, etcétera, las creencias que tiene la persona sobre la enfermedad, no solo la de la persona, sino del entorno, pero muchas veces la creencia de la enfermedad, esto hablamos un poquito ahora más adelante, es fundamental porque realmente hay un estigma muy grande sobre las enfermedades oncológicas, en donde realmente es muy abismal cómo uno puede vivir la enfermedad según cómo la visualice, ¿no? Sabemos bien que hoy en día cáncer no es sinónimo de muerte, así como antes la sífilis era sinónimo de muerte, hoy tampoco lo es, porque la tecnología evoluciona, la medicina y la ciencia evolucionan, pero muchas veces el imaginario social y los estigmas llevan un poco más de tiempo en modificarse. Entonces esto es bien importante, hacer una biopsicoeducación sobre esto. También explicamos bien lo que es la multicausalidad, es decir, no hay una causa para esta enfermedad ni para nada, sino que sí hay predisposiciones genéticas, pero también hay factores que despiertan, es decir, es necesario que haya factores externos e internos que hagan que esta enfermedad se despierte. Entonces también hablamos de la neuroplasticidad, y no solo de la neuroplasticidad, sino de la psiconeuroplasticidad, nieplasticidad. Es decir, la neuroplasticidad sabemos que es los nuevos circuitos que establecen, las nuevas redes neuronales que se establecen en función de nuestras nuevas experiencias, ¿no? Que el cerebro tiene esa capacidad. Además, pero hoy sabemos ya que eso se extiende a toda la red psiconeuroinmunoendocrinológica. Entonces eso es bien importante porque es una esperanza diferente, es una visión muy diferente para la persona. No podemos discutir que existe una influencia genética, pero la influencia genética no es determinante. De hecho, es mucho más poderosa la influencia psíquica sobre nuestro cuerpo que nuestro cuerpo sobre nuestra psiquis. Entonces, imagínense lo importante que es entender todos estos conceptos y ver cómo uno se posiciona y cómo visualiza en qué situación está. Entonces, repito, es mucho más poderosa la visión que tenemos nosotros sobre nuestra enfermedad, sobre nuestro futuro, sobre nuestra expectativa y cómo vamos a entonces afectar positivamente o negativamente a nuestros procesos de salud y enfermedad que viceversa. Específicamente en los pacientes con esta característica del área oncológica, en el área oncológica vamos a prestar vital importancia al diagnóstico y al shock y al impacto que tiene sobre la persona. La mayoría de las veces realmente el shock es muy grande y por experiencia hemos trabajado mucho tiempo con las personas a partir de cómo ha sido dada la noticia o cómo ha sido dado, porque es dado, por ejemplo, de una manera como rutinaria, que por ejemplo no
no toma en cuenta el aspecto emocional de la persona. Entonces, esto es bien importante. Es súper importante entonces la biopsicoeducación que vamos a hacer en estos casos. Y específicamente me refiero a discriminar entre sentencias pronósticas y probabilidades pronósticas. ¿Qué tiene que ver esto? No estoy hablando del diagnóstico médico, sino que estoy hablando del pronóstico. El diagnóstico médico es el diagnóstico que tiene en el presente, pero el pronóstico, estamos hablando del futuro, muchas veces el diagnóstico es dado con una sentencia pronóstica, asociada a una sentencia pronóstica, que está totalmente alejado de la perspectiva de la apnea, en el cual estamos basados no es una perspectiva determinista, sino que es por el contrario, es una perspectiva que permite las nuevas posibilidades y en base cuando las condiciones están dadas de manera adecuada. Las probabilidades pronósticas, entonces, se relacionan con erradicar este determinismo, ¿vale? Y aquí la psiconeuro se inspira también en Ilya Prigogine, que habla de que el ser humano es un sistema abierto, en oposición a los sistemas cerrados, que los sistemas cerrados tienden a desvivificarse y desvitalizarse, y el sistema abierto tiende a expandirse y a evolucionar. Entonces, pongamos un ejemplo de una sentencia pronóstica, en la cual una persona cuando va a tomar un diagnóstico, va a recibir un diagnóstico, se le dice: te quedan 2 meses de vida. Entonces, evidentemente, la respuesta va a variar mucho según la persona, según sus circunstancias, su aprendizaje, su experiencia, etc. Pero en el caso de una persona que decida, por ejemplo, cerrar todo input positivo. Hay personas que a partir de eso deciden: no quiero comer, no quiero vivir, no quiero ver a nadie, no quiero caminar, no quiero salir. Esto es un sistema que se va cerrando a sí mismo y va a tener unas ciertas características, unas ciertas consecuencias, ¿sí? Como dice el autor, se va desvivificando. Personalmente he tenido casos de pacientes que literalmente han salido de la consulta y han ido a la funeraria a hacer sus papeles, han ido a hacer su testamento. Bueno, casos de personas que han terminado, que han sido fatales, ¿no? Entonces, claro, realmente es muy importante el tratamiento del diagnóstico en la psicoterapia y trabajar este tema, este asunto. Si por el contrario, en vez de ser un sistema cerrado, la persona se abre a esta oportunidad con otra perspectiva, con la perspectiva de la plasticidad, del no determinismo, incorporando nuevas perspectivas y nuevos inputs y estímulos positivos que van a redundar en potenciar una mejor salud, eliminando factores de estrés que pueden ser en los diferentes niveles, porque puede haber factores de estrés crónicos a nivel cognitivo, son formas de pensar de la persona, factores de estrés a nivel biológico, por ejemplo, que se pueden contrarrestar con la medicina o con algún tratamiento alternativo. En el aspecto psicoemocional vincular, de qué manera se va a trabajar, pues con aquellos vínculos que son factores de estrés o protectores del estrés. En lo espiritual, si la persona tiene un sentido de vida, encontrar cuáles son las cosas con las que la persona vibra, con las que se siente feliz en lo socioambiental. También a veces, por ejemplo, la persona puede vivir en condiciones insalubres o puede estar en un ámbito de trabajo estresante. Hay un montón de cosas que son factores de estrés y factores de protección en estos diferentes niveles. Todo esto lo vamos a ver, como les dije antes, en una convergencia temporal que tiene que ver con el pasado, presente y futuro. Es súper importante la expectativa de la persona, cómo se visualiza de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, porque todo eso, toda esa química cerebral es como la persona va a estar viviendo y la realidad que va a estar creando. Es súper importante sacar de circulación
ciertas frases, ciertos conceptos, ciertas palabras como enfermo terminal, tratamientos paliativos, porque paliativos tiene que ver también con algo como que se va paliando, pero no tiene que ver con una visión, o sea, el tratamiento paliativo también es como, tiene una visión determinista. Conceptos como sobrevida, de sentenciar a la persona con tantos meses de vida, tanto tiempo, le queda esto, lo otro. Todo esto es fundamental que la persona entienda que esto no corre más, esto ya es algo que se está instalando a nivel terapéutico, psicoterapéutico, a nivel médico, de diferentes áreas, pero bueno, no todavía está siendo muy visible en todos lados. Muy importante educar a la familia y a su entorno, porque no solo la persona vive la enfermedad, hay muchas veces los cambios se ven a nivel ambiental, a nivel familiar, y es muy importante que toda la familia esté involucrada en el proceso. Así que, como ven, el shock del diagnóstico es de vital importancia porque puede dar lugar a lo que llamamos recursividad, que es que un nuevo input, una nueva situación exacerba a la enfermedad. Entonces, viene la persona de repente en un estado de ansiedad y de estrés crónico, lo cual redunda después en una enfermedad, y a su vez se le suma este nuevo estrés por el shock del impacto del diagnóstico, que va a redundar también en detrimento de la enfermedad y de su salud. Entonces es como un círculo en el cual es importante que la persona pueda como aprender a saber cómo relacionarse con esto. Y bueno, para terminar me gustaría contarles que un estudio ha demostrado pues que hay dos rasgos de funcionamiento psíquico que se han encontrado más frecuentemente en personas que están cursando una enfermedad oncológica, que son la alexitimia y la sobreadaptación. La alexitimia es la dificultad para identificar y expresar las emociones, y la sobreadaptación tiene que ver con que la persona pone en primer lugar las necesidades y deseos de las demás personas y en detrimento de los suyos. Entonces estos dos tipos de funcionamiento psíquico es lo que más se ha encontrado en estas personas. Con lo cual queda evidenciado que es bien importante la biopsicoeducación, hacer una reestructuración cognitiva, entender la realidad desde otra perspectiva, entendiendo el no determinismo, la nieplasticidad, la convergencia temporal, las 5 dimensiones del ser. Bueno, hay un montón de cosas por trabajar y me queda un video súper largo y espero que en otra ocasión pueda contarles algunas cosas más si les interesa. Chao, hasta luego.